La historia de la Semana Santa es mucho más que un evento que ocurrió hace miles de años. Es una historia que sigue viva. No terminó en la cruz. Comienza en tu corazón. ¿Qué harás tú con esta historia? ¿Vas a dejar que se quede en el pasado como un simple recuerdo de algo lejano? ¿O vas a dejar que transforme tu vida, aquí y ahora? La historia de Jesús, su sacrificio y su amor, no fue solo para los que vivieron en esos tiempos. Fue para ti, para mí, para todos los que hoy tenemos la oportunidad de vivirla y llevarla en nuestros corazones. Jesús no solo vino a vivir y morir por nosotros. Vino para mostrarnos cómo vivir. ¿Qué harás con el amor que Él nos dio? ¿Lo guardarás para ti o lo compartirás con los demás? ¿Lo usarás para sanar o lo dejarás pasar como si nada hubiera cambiado? La historia de la cruz no es solo para recordarla. Es para vivirla. Es para amar, incluso cuando es difícil. Es para perdonar, incluso cuando parece imposible. Es para dar, incluso cuando sentimos que no tenemos nada. Porque eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Él dio todo. La historia no termina en la cruz. Empieza en tu corazón. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con esta historia de amor que no acaba? La historia de la cruz puede transformar tu vida. Pero solo si decides dejarla entrar, si decides vivirla. La cruz fue un acto de amor. ¿Qué harás tú con ese amor? Hoy, nosotros somos testigos de esa promesa. Hoy, nosotros somos llamados a vivir en ese amor. La cruz fue un acto de amor. ¿Qué harás tú con ese amor? La historia de Semana Santa no termina aquí. Comienza en tu corazón. En la cruz, todo se detuvo. El cielo se oscureció, y el mundo parecía haberse olvidado de él. Los soldados, burlándose, los discípulos, alejándose por miedo. Y él, colgado entre el cielo y la tierra, mirando con amor a quienes lo condenaban. ¿Y tú? En ese momento de dolor, ¿cómo reaccionarías ante aquellos que te han hecho daño? Su cuerpo, marcado por el dolor. Su rostro, desgastado por el sufrimiento. Y, aún así, en ese dolor, Jesús no olvidó. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo que harías en ese último respiro? Jesús, en su último suspiro, nos dejó un regalo. El perdón. En medio de su agonía, con el peso del pecado del mundo sobre él, no maldijo. No pedí venganza. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Seremos capaces de perdonar como Él perdonó? Y así, en su último aliento, nos dejó el mayor acto de perdón jamás contado. Un perdón que no pedía justicia. Un perdón que no pedía arrepentimiento. Un perdón que, como una mano extendida, buscaba sanar el corazón humano. Perdón para el que te traicionó. Perdón por el que te abandonó. Perdón por el que te hizo daño sin saberlo. Y, en ese último suspiro, nos dio la oportunidad de ser libres. ¿Lo haremos? ¿Perdonaremos como Él lo hizo? El perdón es la llave para nuestra libertad. ¿Dónde estás, Dios? Es la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. En medio del sufrimiento, del dolor, cuando la oscuridad nos rodea y no hay respuesta. ¿Dónde estás, Dios? Jesús también la hizo. En ese momento de agonía, cuando todo parecía perdido, cuando no quedaba nada más que el dolor. Él también gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has gritado al cielo, buscando una respuesta que no llega? El Hijo, el Creador del universo, sintió en su alma lo que muchos de nosotros hemos sentido en los momentos más oscuros de nuestra vida. El vacío de la ausencia de Dios. En ese instante, Jesús estaba solo. Aun cuando su madre estaba cerca, cuando sus amigos habían huido, la sensación de abandono lo había alcanzado. El cielo permaneció en silencio. La respuesta de Dios no llegó en ese momento. ¿Te has sentido solo, aunque estés rodeado de gente? ¿Te has sentido abandonado por Dios, incluso cuando sabes que Él está cerca? Y es en ese dolor, en ese grito, que nos encontramos con la humanidad de Jesús. Él también se sintió perdido. Él también sintió la soledad. ¿Dónde estás, Dios? Esta es la pregunta que muchas veces no tiene respuesta inmediata. Es la pregunta que arde en el corazón de los que sufren, que claman al cielo, esperando un consuelo que no llega. Y es la misma pregunta que Jesús pronunció en el peor momento de su vida. A veces, Dios no responde como esperamos. A veces, el cielo parece cerrado. Pero ese grito no fue en vano. Porque el grito de Jesús nos une a todos los que nos sentimos perdidos. Nos recuerda que el dolor no nos separa de Dios, sino que nos acerca más a Él, aunque no siempre lo sintamos. ¿Te has preguntado alguna vez si el dolor que sientes puede acercarte más a Dios? A veces, es en el silencio de la cruz, en la aparente ausencia de Dios, donde más profundamente podemos encontrar. La respuesta de Dios no siempre viene de inmediato. Pero su amor nunca nos abandona. Y ese silencio es el preludio de algo más grande. Porque después de la oscuridad, siempre llega la luz. Y el grito de Jesús no fue el fin de la historia, fue solo el principio. La noche más oscura. Aquella que parece nunca terminar. Esa que se extiende hasta los rincones más profundos del alma. Esa fue la noche en la que el mundo se silenció. La luna llena se alzaba en el cielo, y sin embargo, no traía luz. Solo sombras. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en tu propia oscuridad? Esa sensación de que la luz ya no existe, de que no hay salida. Jesús, colgado en la cruz, veía el cielo oscuro. La tierra temblaba, el sol se escondió, y el universo parecía haber perdido su rumbo. La oscuridad no solo cubría la tierra, sino que envolvía también el corazón de quienes observaban desde lejos. ¿Te has sentido alguna vez perdido, como si todo lo que te rodea se desmoronara? La cruz, ese lugar de condena, se convertía en el lugar donde el mundo se sentía vacío. ¿Cómo podía algo tan lleno de dolor, de desesperanza, dar paso a la vida? ¿Es posible encontrar luz en medio de tanta oscuridad? A veces, la noche más oscura no es solo la que vemos con nuestros ojos, sino la que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Esa oscuridad que no sabe de respuestas, de consuelo, esa que nos hace preguntarnos si el amanecer llegará algún día. ¿Te has sentido alguna vez tan sumido en la oscuridad que has dudado de si hay esperanza? Pero esa noche era solo el principio. Como la luna llena que parece no dar más luz, hay momentos en los que sentimos que todo está perdido. Pero la oscuridad no es el fin. La oscuridad no es el final. Porque en la oscuridad más profunda, siempre hay un preludio al amanecer. Lo que parecía una derrota, era solo la espera de la victoria. Y la cruz, no era solo sufrimiento, sino el camino hacia la luz. Cuando todo parece perdido, ¿puedes confiar en que la luz está por llegar?
La cruz, como la noche más oscura, fue solo la antesala del amanecer. Un amanecer que llegaría con un grito de victoria. Porque lo que parecía el final, era solo el inicio de algo mucho más grande. En medio de tu oscuridad, ¿puedes ver el amanecer acercándose? En la oscuridad, nos enseña a esperar. Y en ese esperar, encontramos la luz. La cruz fue dolor. Fue el sufrimiento más grande que un ser humano podría experimentar. Fue la traición de sus amigos, el abandono, la agonía física y emocional. Pero también fue puente. ¿Alguna vez has sentido que tu dolor podría ser el inicio de algo nuevo? La cruz no fue el fin. Fue el puente entre dos mundos. Entre el miedo que nos consume y el amor que nos libera. La cruz fue la puerta a una nueva vida. Y en esa puerta, Jesús nos dejó una promesa. El amor nunca muere. Jesús no fue vencido por la muerte. Él venció la muerte con el poder de su amor. Cuando te enfrentas a tus propios momentos oscuros, ¿puedes recordar que el amor siempre tiene la última palabra? La cruz, ese instrumento de tortura y muerte, se convirtió en un símbolo de vida y amor. Porque el sacrificio de Jesús nos enseñó que el amor es más fuerte que la muerte. ¿Puedes sentir el poder de ese amor transformador en tu vida? La cruz fue dolor, pero también fue puente. Del miedo al amor. De la muerte a la vida. ¿Cómo puedes, hoy, transformar el dolor en una oportunidad para vivir en el amor? Jesús nos mostró que el amor no se mide por el sufrimiento, sino por la capacidad de transformar ese sufrimiento en algo que nos da vida. Y en ese amor, se encuentran todas nuestras respuestas. En ese amor, encontramos la salvación. El amor tiene el poder de cambiarlo todo. ¿Estás dispuesto a vivirlo y a dejarlo transformar tu vida? La resurrección no es solo un evento del pasado. Es una promesa para todos nosotros. El amor siempre vence. Hoy, ¿puedes ver la resurrección en tu propia vida, transformando lo que parecía perdido en algo lleno de esperanza? Hoy, nosotros somos testigos de esa promesa. Hoy, nosotros somos llamados a vivir en ese amor. A seguir el camino de la cruz, pero con la certeza de que en cada cruz, también hay resurrección. El amor siempre resucita. ¿Estás listo para vivir esa promesa? El amor que Jesús nos dio en la cruz es el mismo amor que nos guía hoy. Un amor que nunca se apaga. Un amor que siempre resucita. Y así, nosotros, como seguidores de Él, estamos llamados a vivir ese amor. La historia de la Semana Santa es mucho más que un evento que ocurrió hace miles de años. Es una historia que sigue viva. No terminó en la cruz. Comienza en tu corazón. ¿Qué harás tú con esta historia? ¿Vas a dejar que se quede en el pasado, como un simple recuerdo de algo lejano? ¿O vas a dejar que transforme tu vida, aquí y ahora? Hoy, ¿te atreverás a hacerla tuya, a dejar que su mensaje viva en ti? La historia de Jesús, su sacrificio y su amor, no fue solo para los que vivieron en esos tiempos. Fue para ti, para mí, para todos los que hoy tenemos la oportunidad de vivirla y llevarla en nuestros corazones. Jesús no solo vino a vivir y morir por nosotros. Vino para mostrarnos cómo vivir. ¿Estás listo para vivir como Él vivió? ¿Para amar como Él amó? ¿Qué harás con el amor que Él nos dio? ¿Lo guardarás para ti, o lo compartirás con los demás? ¿Lo usarás para sanar, o lo dejarás pasar, como si nada hubiera cambiado?
¿Qué puedes hacer hoy para ser el reflejo de ese amor en el mundo? La historia de la cruz no es solo para recordarla. Es para vivirla. Es hora de vivir el amor de la cruz, hoy, en tu vida. Es para amar, incluso cuando es difícil. Es para perdonar, incluso cuando parece imposible. Es para dar, incluso cuando sentimos que no tenemos nada. Porque eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Él dio todo. ¿Qué puedes dar hoy? ¿A quién puedes extender tu mano? La historia no termina en la cruz. Empieza en tu corazón. La cruz puede cambiar tu vida, si decides dejarla entrar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con esta historia de amor que no acaba? ¿Te atreverás a dejar que esta historia te transforme y te impulse a vivir de una manera diferente? La historia de la cruz puede transformar tu vida. Pero solo si decides dejarla entrar, si decides vivirla. La cruz fue un acto de amor. ¿Qué harás tú con ese amor? Hoy, ¿cómo vas a vivir este amor en tu vida cotidiana? Comparte este mensaje. Lleva esta historia de amor, esperanza y vida a quienes más lo necesitan. Porque la cruz no fue el final. Fue el comienzo. Y hoy, tú puedes ser parte de esa historia. Vívela. Compártela. Transfórmala.